comenzamos una nueva serie, la armadura de la victoria. La armadura para la victoria, la armadura de la victoria. Y es un gozo comenzar esta nueva serie que le hemos titulado así, porque cada vez que comenzamos una nueva etapa en la iglesia, es importante recordar que estamos en guerra. Cada vez que vamos avanzando como iglesia, debemos ser conscientes que hay un enemigo que quiere detenernos. Hay un enemigo que quiere separarnos. Hay un enemigo que quiere dividirnos, derribarnos, quiere destruirnos. Por otro lado, podemos correr el riesgo de que la vida cómoda, la tecnología a la mano, las diversiones sin fin, la playa y diversiones y las filosofías imperantes de este mundo, el apego a las redes sociales, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Nos pueden hacer olvidar que día a día tenemos que enfrentar terribles batallas. Pero esa es la comodidad, nos hace olvidar que estamos en una batalla espiritual. Y estamos con Netflix, con las series, y nos olvidamos que la vida cristiana es una vida de batalla. Es una vida de continua batalla. El apóstol Pablo, antes de partir de este mundo, él dijo en 2 de Timoteo 4:7. Bueno, vamos a retroceder un poquito. Ahí está. Oye, 2 de Timoteo 4:7, hija, perdóname. He peleado la buena batalla, dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que estaba en una guerra, en una batalla. Por eso que el tema de hoy día es justamente, estamos en guerra. Tenemos que prepararnos porque estamos en una guerra, amado hermano. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Y es que no tenemos que olvidarnos, querido hermano, mi amigo. Somos soldados de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos soldados de Cristo. Olvidar ello es no ser conscientes de esta guerra. Olvidar ello quiere decir que nos vamos a bajar la guardia, vamos a estar desprevenidos frente al pecado. Es por eso que muchas veces la iglesia no crece, no madura. ¿Por qué? Porque se olvida que es un soldado de Cristo, se olvida que estamos en una guerra espiritual. Muchas veces el cristiano tiene una pobre vida espiritual y cuando tiene una pobre vida espiritual, entonces el testimonio cristiano deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Tenemos que entender que estamos en una guerra. Y tenemos que entender que Dios quiere que salgamos a la guerra. Y como este pasaje que ha leído Daniel nos está describiendo que justamente estamos en una batalla, en una guerra. Pero antes de estudiar este texto que Daniel ha leído, permitidme ir al contexto en que fueron escritos. Siempre es importante entender el contexto. No vamos a estudiar toda la carta de Efesios, pero permitidme ir al contexto de este pasaje. En este libro de Efesios, el apóstol Pablo describe quién es un verdadero cristiano. Él lo describe desde el capítulo 1. Si ustedes lo pueden leer en casa, van a leer, de esto no voy a tratar, pero ustedes lo pueden leer en casa. Él comienza a decir desde el capítulo 1, él dice que un cristiano es alguien que ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo dice también en el capítulo 1, versículo 4, que el cristiano ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios nos había elegido. Nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos dice que hemos sido creados ¿para qué? Para buenas obras. Nos dice que tenemos una nueva familia, una familia espiritual, un Padre celestial y todos somos hijos del Padre celestial. Luego que Pablo explica bien qué es un cristiano, luego Pablo comienza a decirnos cuál debe ser el estilo de vida del cristiano. A partir del capítulo 3, Pablo comienza a decir que el cristiano debe amar al Señor, siempre, siempre. Debe ser siempre, Cristo debe ser siempre el Señor de su vida. Y uno tiene que amar al Señor y dejar que Cristo reine en su vida. Pablo también nos dice en el capítulo 4
que la vida del cristiano se tiene que caracterizar por la humildad, por la mansedumbre, por la paciencia. También nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 que el cristiano siempre tiene que estar dispuesto a guardar la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. Mire cómo el apóstol Pablo va explicando cómo tenemos que vivir. Luego también nos dice que tenemos un don y que ese don es para edificar la iglesia del Señor. Luego dice que tenemos que crecer en Cristo, Efesios 4:15. Luego nos dice que tenemos que vivir en santidad. Efesios 4:22 al 24. Nos dice que tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Y para qué vivir llenos del Espíritu Santo? Con el propósito de que el Espíritu Santo haga del cristiano un buen esposo, una buena esposa. O sea, usted quiere ser buen esposo, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén, esposos. Amén. Amén. ¿Quiere ser buena esposa? Tiene que ser llena del Espíritu Santo. Un buen hijo tiene que ser lleno del Espíritu Santo, un buen empleado y un buen jefe. Todo ello nos explica el apóstol Pablo del capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 9. En resumen, el libro de Efesios nos dice que el cristiano tiene que vivir una vida cristiana en victoria. Y la victoria tiene que ser en todos los ámbitos de la vida. Pero luego Pablo dice, por lo demás, ¿cómo que Pablo hace un cambio? Hablándonos de vivir en victoria y hace un giro para salir de la vida pacífica de victoria a hablarnos de un campo de batalla. ¿Por qué el apóstol Pablo cambia y se va como pareciera que fuera otro tema, dejando de hablar del estilo de vida de victoria, a llevarnos al campo de batalla espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué hace ese giro? Porque el apóstol Pablo quiere que entendamos que para llegar a ser hombres y mujeres cristianos victoriosos en nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida, no va a ser fácil. No va a ser fácil. ¿Te ha pasado? Pastor, quiero ser mejor esposa. Y llegas ese día y justo ese día tu esposo te hace renegar. Quiero ser buen hijo, pastor. Y ese día, ¿por qué? Porque Pablo quiere que entendamos que hay un enemigo invisible a nuestros ojos, que usará todo medio para evitar que vivamos vidas cristianas victoriosas. Pablo quiere que entendamos que hay una guerra espiritual y por eso que Pablo del tema de vivir en victoria hace un cambio para explicarnos sobre la guerra espiritual. Y en este pasaje que Daniel ha leído, encontramos 5 verdades vitales que tenemos que entender. 5 verdades vitales que tenemos que entender. Y quiero que, amado hermano, la entiendas, lo lleves en tu corazón, lo anotes en tu mente y en tu corazón. ¿Amén? 5 verdades. Lo primero que nos dice el apóstol Pablo nos habla de una realidad. Estamos en guerra. Eso es lo primero que nos dice el apóstol Pablo. Entiende, hay una realidad. No puedes ignorar esta realidad. No puedes dejar de ser consciente de esta realidad. Estamos en guerra. Pablo lo dice bien claro, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es física, no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es espiritual. Nuestro combate es espiritual. Amado hermano, tú que has decidido seguir a Cristo, escuchadme, usted que ha decidido seguir a Cristo, tenemos que entender que para hacer la voluntad de Dios, vamos a tener una guerra espiritual. Dios quiere que crezcamos en la vida espiritual. Dios quiere transformar nuestra vida. Pero para lograr ello, vamos a pasar una lucha, un combate, una guerra espiritual. La vida cristiana, mi amado hermano, no es una fiesta, por favor, no es una fiesta. No es estar en un hotel de 5 estrellas. No es un pare de sufrir. No, no es eso, es una batalla. Es una lucha, es una guerra.
Es un conflicto. No es que ven a la iglesia y vas a ser feliz, todo te va a ir bien. Ven, no es eso. Es ven a Cristo y serás un soldado que encontrará en la continua batalla el hacer la voluntad de Dios. Amén. Yo sé que a veces estos mensajes no son tan populares. Pero Dios nos ha llamado a batallar, mi amado hermano. Y yo tengo que predicarte lo que enseña la palabra de Dios. Y cuando tú quieres agradar a Dios, luchas y lloras. Porque tú dices, yo quiero cambiar, pero no he logrado. Pero tú estás luchando, estás luchando. El verdadero cristiano lucha. No es que vive cómodamente, tranquilo, lo que venga, yo soy cristiano a mi manera. Yo soy cristiano, pastor, pero a mi manera. No a la manera de la Biblia, a mi manera, a mi forma. Yo creo a Dios no en la forma de Dios, sino en mi forma. Pero un cristiano no debe vivir así. Un cristiano tiene que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si tú quieres vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vas a tener que luchar. Luchar con uno mismo. Ya lo hemos visto en otro momento. Pero también luchar en una guerra espiritual. Porque el enemigo va a mandar tentaciones. Tú quieres ser buen cristiano y ese día va a venir gente que va a buscarte, que alejarte del camino que has decidido transitar, vivir. Estamos en guerra, no lo olvides, estamos en guerra. Lo segundo que nos enseña este pasaje es que hay un enemigo. El enemigo es el diablo y su ejército diabólico. Pablo dice, versículo 11 y 12 de Efesios, que hemos leído, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que estáis firmes, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, dice, contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra el diablo. Nuestra lucha es contra el diablo. Nuestra lucha no es una lucha física, es espiritual. Nuestra lucha no es contra un ser humano. Escúchame bien, mi amado hermano. Tu lucha no es contra un ser humano. Tu lucha no es contra tu esposo. Ay, Señor, si tú me cambiases de esposo, yo sería una buena cristiana. No, tu lucha no es contra tu esposo. No es contra tu jefe. No es contra tu vecina. No es con el que te ataca. No es con las autoridades civiles. El enemigo es espiritual. El enemigo es espiritual. Hay un enemigo mayor que está detrás de todo ser humano, de toda circunstancia, que va a intentar, que intenta separarte de Dios. Él quiere separarte de Dios. Y ese enemigo es real. El diablo es real. Es real. Se esconde detrás de las personas, se esconde detrás de las circunstancias, pero busca que separarte de Dios. ¿Cómo se hizo el diablo? ¿Cómo se hizo? En Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 17, que lo puedes leer con mayor detenimiento en casa, Isaías 14, del 12 al 15, vamos a encontrar cómo el diablo se hizo diablo y cómo se volvió enemigo de Dios. Y aunque estos dos pasajes hablan directamente de los reyes de Tiro y Babilonia, sin embargo, ambos reyes simbolizan a Satanás. ¿Qué nos dicen estos pasajes? Primero, nos dice que Dios no creó al diablo, sino al lucero. Dice Isaías 14, 12, hablando del diablo, primero dice, oh lucero, hijo de la mañana. Es que Dios lo creó como el lucero, era un querubín. Ezequiel 28, 14, era un querubín, querubín grande, protector. ¿Quién era un querubín? El que dirigía la adoración celestial. O sea, dirigía la alabanza. Así era
el enemigo, un querubín, alguien que fue creado para la adoración celestial. El lucero era hermoso, porque Ezequiel 28:15 dice: perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Mira, era un lucero hermoso, dirigía la adoración celestial. Pero ¿qué pasó con el lucero? ¿Qué pasó con Lucero? Lucero se hizo diablo por orgullo. Dice Ezequiel 28:15: perfecto era en todos tus caminos del día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. La maldad surgió en su corazón. Si al diablo le pasó esto, ¿nos puede pasar a nosotros? ¡Claro! Era lindo, hermano, linda, hermano, hasta que, dice Ezequiel 28:16, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué pasó con el diablo? ¿Por qué se llenó de maldad? ¿Por qué se llenó de iniquidad? ¿Por qué? Isaías nos da más luz. Isaías dice, en Isaías 14, versículos 13 y 14, nos dice, ¿por qué se llenó de maldad? Nos dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto levantaré mi trono y seré, como dice, quería el lugar de Dios. A veces querer el lugar de otro, querer usurpar el lugar de otro, es lo que el enemigo quería de Dios. Seré semejante al Altísimo. Su corazón se llenó de maldad porque comenzó a tener orgullo, que comenzó a querer usurpar el trono de Dios. Y en vez de tomar el lugar de Dios, entonces se transformó en Satanás, en el diablo. Quería tomar el lugar de Dios, quería usurpar el trono de Dios. Cuidado, mi amado hermano. Por eso que cuán importante la Biblia nos dice que tenemos que guardar ¿qué? ¿Qué tenemos que guardar? Nuestro corazón. Debemos guardar nuestro corazón. Pero Lucifer no cayó solo. No cayó solo. Apocalipsis nos dice, Apocalipsis 12:14 dice que y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y esta tercera parte de las estrellas del cielo habla de la tercera parte de los ángeles del cielo que se rebelaron contra Dios, se convirtieron en demonios, en servidores de Satanás. Y por eso que Pablo dice que están divididos en principados, en potestades, en gobernadores de las tinieblas. De ese momento el diablo, Lucero, se convirtió en el gran enemigo de Dios y de su obra. Pero esas fechorías del diablo tendrán un día un punto final. Un día será castigado, porque la Biblia dice que existe un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Entonces un día pondrá Dios fin. Ya está determinado el día que pondrá fin a las fechorías del diablo y sus ángeles. Mientras tanto, amados hermanos, Él se ha convertido en el enemigo de Dios y de su obra, de su pueblo, de nosotros. El enemigo va a querer alejarte de sus caminos, va a querer desviarte de sus caminos. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra. ¿Qué más nos enseña este pasaje que hemos leído? Este pasaje también nos enseña que hay una estrategia. Hay una estrategia del enemigo. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? El engaño. La estrategia del enemigo es el engaño. Él va a utilizar el engaño para alejarnos de Dios.
para alejarnos de sus caminos. Versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas significa artimañas, métodos, maquinaciones, forma de hacer algo. Él tiene un plan, un método. Él sabe cómo utilizar sus métodos para atacarte a ti y atacarme a mí. Él tiene un plan para alejarte de los caminos de Dios a ti y a mí. Él quiere destruirnos. ¿Y cómo, pastor, intenta destruirnos el diablo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, en primer lugar, lo que hace es robar la palabra de nuestro corazón. El Señor Jesús decía en Lucas 8:12: y los de junto al camino son los que oyen. ¿Y luego quién viene? ¿Quién viene? El diablo. ¿Y quita de su corazón qué? ¿Para qué? Y se salve. Entonces uno viene y uno escucha la palabra y dice, sí, ¿verdad? Pero después el enemigo viene y la quita. La quita. Utiliza muchos elementos, personas, la televisión, las redes sociales, no lo sé. Pero utiliza muchos elementos para quitarte. Hay gente que está cerca de los caminos de Dios, pero no llega porque el enemigo busca que quitar esa palabra de su corazón. Entonces él busca que robar la palabra de nuestro corazón. ¿Qué más hace? 2, contamina lo bueno. El enemigo contamina lo bueno. Dice Mateo 13, 38 y 39, dijo el Señor Jesús: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. La buena semilla la contamina con la cizaña. Él lo bueno lo contamina con lo malo. Es sutil, es sutil. Mete en la iglesia, ¿a quiénes? Mete en la iglesia, cuando yo hablo de iglesia en general, ¿a quiénes? A los lobos disfrazados de ovejas. Como ocurrió con la iglesia de Éfeso. Cuando uno ve la iglesia de Éfeso, ve que hubo gente mundana que introdujo en la iglesia de Éfeso malas costumbres. Entonces, él busca que contaminar lo bueno con las malas costumbres, con lo malo. Así que cuando uno quiere justificar una mala conducta, detrás hay alguien que está buscando que contaminar la iglesia. Quiere contaminar la santidad, quiere contaminar la pureza. No pasa nada, haz eso, no pasa nada. No, cuidado. Cuidado, hay alguien detrás que quiere contaminar la iglesia. Y muchas veces la iglesia cae, los jóvenes caen, la iglesia acepta costumbres y prácticas mundanas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Amén. ¿Qué más hace el enemigo? Incita a hacer el mal. Sí, él busca que hagamos el mal. Él está detrás de la gente que hagamos mal. Pastor, ¿cómo lo sabe? Porque así trabaja él. Primero de Crónicas 21:1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel, ¿y qué hizo? Incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Mire cómo el enemigo incita. Y David era un siervo de Dios. David era un siervo de Dios. O sea que te puede incitar a mí o a ti para hacer el mal. Dios no le mandó a David a contar su ejército, pero su orgullo le ganó a David y Satanás lo incitó para saber cuán grande era su ejército y para jactarse de lo grande de su ejército. Y Dios lo castigó. Entonces, detrás del mal hay alguien que lo incita. Cuidado, cuidado.
Satanás utiliza la mentira. Jesús dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Usa la mentira, el engaño. El engaño. Eso es bueno, eso no es malo. El sexo antes del matrimonio es bueno, no es malo. El engaño no es bueno, no es malo, es bueno. El aborto, no, si es tu cuerpo, es bueno, no es malo. La droga es buena. Legalícenla en todos los países. Libertad, es la libertad. En nombre de la libertad. La libertad es lo más importante. Es bueno entonces. Y para creerle, ¿sabes qué hace también? Dice 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿quién? O sea, se pone corbata, a veces se viste de la religión, usa de las películas, de la brujería, de las sanidades, de la suerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para engañarnos. Para engañarnos. Y hoy hay religiones que deambulan y que se visten como ángeles de luz y son sectas. Cuidado, mis amados hermanos. Satanás, esa es su estrategia que siempre ha utilizado. Desde Eva, ¿se acuerdan? Eva, come y serás como Dios. Siempre ha utilizado. Disfruta, te va a ir bien. Engaña, haz esto, el otro. Siempre utiliza el engaño. Siempre utiliza la mentira. Convive, no hay problema, convive, todo te va a ir bien, vas a ser feliz. Aborta, es tu vida. Y utiliza la mentira para incitar el mal. Cuidado, es la estrategia del enemigo. Pero ahí no se queda el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también nos muestra los recursos para la victoria. Él nos dice que los recursos son la fuerza y la armadura de Dios. Porque dice el versículo 10 y 11 de Efesios 6 que se ha leído. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. El apóstol nos está enseñando que los recursos para la victoria, escúchame bien, amado hermano, los recursos para la victoria es la fuerza y la armadura de Dios. Amado hermano, mi amado hermano es mío, escúchame bien. La fuerza para vencer al enemigo no está en nosotros. No está en nuestras fuerzas poder vencer esta batalla, esta guerra espiritual. Si la guerra espiritual no podemos vencerlo en nuestras fuerzas físicas, necesitamos de la fuerza de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, tómate de la fuerza de Dios. Necesitamos la fuerza de Dios, de la llenura del Espíritu Santo para vencer esta guerra espiritual. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas, no lo podemos hacer solo. Necesitamos tomar la fuerza del Señor. Necesitamos tomarnos de Él para poder vencer esta batalla, para poder ganar en esta guerra. Tenemos que hacerlos en la fuerza de Dios. Él nos da la victoria. La victoria no está en nuestras fuerzas. La victoria está en el Señor. Amén. Por eso que tenemos que tomarnos del Señor. Por eso que tenemos que tomarnos de Él para vencer esta batalla. David decía en 1 Samuel 36, mas David, ¿qué dice? Se fortaleció en Jehová su Dios. Él se fortaleció en Jehová su Dios en las fuerzas del Señor. En la fortaleza del Señor. Señor, necesito tu fuerza. Señor, fortaléceme.
Así debemos pedir al Señor. ¿Cuántas veces he tenido que decir, Señor, fortaléceme? No puedo. No puedo. Necesito tu fuerza. Tenemos que hacerlo en las fuerzas del Señor. Él nos renueva la paciencia. Él nos renueva la paz. Él nos renueva el ánimo de seguir adelante. Es en las fuerzas del Señor, mi amado hermano. Señor, dame de tu fuerza, yo no puedo. Yo soy débil, Señor, yo no puedo. Necesito tus fuerzas. Porque quiero agradarte. Porque quiero hacer tu voluntad. Claro, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, entonces camina en sus fuerzas, camina en sus deseos, camina en sus preferencias, camina en lo que uno quiere. Uno se molesta o se enfada o tiene celos o tiene problemas porque en mis fuerzas. Pero cuando uno verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios, entiende que hay una lucha y le dice, Señor, ayúdame, quiero hacerlo en tus fuerzas. Fortaléceme, Señor. Mi amado hermano, este es un principio muy importante para vivir la vida cristiana. Porque hay muchos cristianos que viven en derrota, porque lo hacen en sus fuerzas, quieren vivir el cristianismo en sus fuerzas. Y lo he dicho más de una vez. La vida cristiana no es difícil de vivir, es imposible de vivir. Escúchame bien, la vida cristiana es imposible de vivir. Necesitamos la fuerza de Dios para vivir la vida cristiana. La vida cristiana no se puede vivir en nuestras fuerzas y menos ganar la guerra espiritual en nuestras fuerzas. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Necesitamos de las fuerzas del Señor. Tomémonos de la fuerza del Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Así que cuando te sientas debilitado, dile, Señor, dame tus fuerzas. Señor, fortaléceme. Fortaléceme. Él te va a responder y vas a seguir adelante en la fuerza del Señor. Así que sigamos adelante. Amén. Tenemos que tomar de la fuerza del Señor, pero no solamente de la fuerza del Señor. Dios dice, tómate de mi fuerza, pero también dice una acción que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice, fortalécete en el Señor, en el poder de su cuerpo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Vestirnos de toda la armadura de Dios. O sea, tenemos que hacer algo. Papá, si yo oro para aprobar mi examen, ¿lo voy a aprobar? Si estudias y oras, sí. ¿No? Si estudias y oras, sí, ¿verdad? Entonces, ¿se entiende? O sea, tú pides la fuerza del Señor. Dios te va a fortalecer, pero también tienes que vestirte de la armadura de Dios. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros. ¿Se acuerdan cuando Dios resucitó a Lázaro? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Jesús para resucitar a Lázaro? Lázaro, levántate. ¿Qué hizo Lázaro? Pero antes de eso, ¿qué dijo? Muevan la piedra. Pero ¿cuál es más difícil? ¿Mover la piedra o el resucitar? Jesús puede decir, piedra, muévete. ¿Verdad? ¿Por qué no lo hizo? Porque eso le tocaba al pueblo. Eso uno lo puede hacer. Dios hace lo imposible. Pero nos toca hacer cosas a nosotros. Y nos toca mover la piedra. Nos toca vestirnos de la armadura de Dios. Él te va a fortalecer. Te va a llevar a la victoria. Pero a ti y a mí nos toca vestirnos de la armadura, tomar de la armadura de Dios, tomar de las piezas de la armadura de Dios y para poder avanzar, para estar listos para pelear. Por eso que a partir del próximo domingo comenzaremos a hablar de cada pieza de la armadura que tenemos que vestir.
Y mi oración es que al salir de cada mensaje nos vistamos con esa armadura para poder ser cristianos victoriosos en las fuerzas del Señor. Amén. Quinto, para terminar, ¿qué nos dice este pasaje también? El objetivo, la victoria. Ya hemos visto que este pasaje nos ha hablado que tenemos una realidad. ¿Cuál es la realidad? Estamos en guerra. El pasaje nos habla del enemigo, el diablo y su ejército. El pasaje nos habla de la estrategia del enemigo, que es el engaño. Nos habla de los recursos, la fuerza del Señor y su armadura. Y quinto, nos habla del objetivo, la victoria. Porque el pasaje dice, en Efesios 11 y 13 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Para estar firme, victorioso. El objetivo de vestirnos de la armadura, de tomar las fuerzas del Señor, es tener vida en victoria, estar firmes. Mi amado hermano, escúchame bien. Hoy yo quiero decirte de parte del Señor, si has vivido en derrota, si has caído en derrota, Dios te anima a seguir adelante. ¿Sabes por qué? Porque la victoria es del Señor. Esta guerra ya está ganada por el Señor. Amén. Si has tenido derrotas en las batallas, déjame decirte que la victoria final es del Señor. Pero ahora te toca vestirte de la fuerza del Señor. Ahora te toca vestirte de la armadura de Dios. Si has fallado, si has tenido derrotas, hoy te toca seguir adelante. Hoy te toca seguir avanzando. Y tomar de la verdad de Dios, tomar de sus fuerzas, tomar de su armadura para seguir adelante. Si hay una verdad ineludible de la palabra de Dios, es que Dios no quiere que vivamos en derrota. Dios desea que enfrentemos a Satanás con firmeza, con valentía, que avancemos en la vida cristiana y salgamos victoriosos. Tenemos que tomarnos de Dios para salir victoriosos. Así que mi amado hermano, Dios nos llama a vestirnos de su fuerza, a tomar de su fuerza, a vestirnos de la armadura para vivir vidas en victoria. Y si hasta aquí has venido viviendo en derrota, yo quiero animarte hoy de parte del Señor. Toma de su fuerza, toma de su armadura. Vivamos en victoria para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Cierra tus ojos para terminar orando. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos que estés aquí. Te esperamos.